Bueno, entonces vamos a seguir con el balance. Bueno, ya habíamos hecho aquí ya el balance. Ya sacamos la relación y todo. Ya lo único que resta es calcular la masa de las sustancias. Entonces, por ejemplo, la masa de... Sí, hombre, déjame ver quién va a entrar. Ok, entonces la masa, por ejemplo, del ácido glutámico, para calcularla, iniciar presentación, bueno, sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ácido glutámico, inicia, ahí está. Tiene un peso molecular de 147.13 gramos, tiene una pureza del 99.5%. La fórmula que vamos a utilizar es la misma que les había enseñado antes. La masa es igual al peso molecular por el volumen entre la pureza. Entonces, la masa es igual a la molaridad, que son mol sobre litro, el peso molecular, que son gramos sobre mol, el volumen, que son litros, y la pureza, que es dimensional. Ya sustituyes, se eliminan unidades y nada más te quedan los gramos. Mol de azul con mol de azul se eliminan, y litro de rojo con el litro de rojo también. Ya nos quedan los gramos de negro. El volumen del bicarbonato, utilizamos la relación de que van a necesitarse 10.02 moles, lo que hemos obtenido de la ecuación, moles de bicarbonato por cada mol del aminoácido, que es una relación que hemos obtenido, lo que era el valor de la X. Entonces ya nada más ocupamos el peso molecular del bicarbonato, que es de 84 gramos sobre mol. La pureza, como es una solución al 2% masa volumen, entonces decimos que su pureza es del 2%, 0.02. La densidad, decimos que ahorita es la del agua, 1 gramo sobre mol, bueno, tampoco es la del agua, 1 gramo sobre mililitro. Entonces, la fórmula que vamos a usar es la misma que también ya les había enseñado la clase pasada o antepasada, de que el volumen es igual a la molaridad por el peso molecular por el volumen de buffer que vas a preparar entre la pureza, entre la densidad. Aquí ya nada más agregamos un factor que es la R, que es la relación que va a haber de cuánto se va a utilizar por cada de uno por otro. Entonces, ya quedando cada uno de los elementos sustituidos, quedan moles del bicarbonato, no, perdón, moles del aminoácido, que son 0.03, por el peso molecular del bicarbonato, por el volumen del buffer, entre la pureza, bueno, la relación que era de 1 gramo, 1 a 10, y esta es la densidad. Esto es 1 gramo sobre mililitro, y ya nada más es la relación, queda de 10.02, y entonces queda que el volumen que vamos a utilizar es de 62.82 mililitros de bicarbonato y 22 gramos del ácido glutámico por litro. Ya con eso queda hecho el buffer. Ese es el ejemplo 2 del mismo tema. Véanlo, nada más que está. Ya es más aplicado al diseño de electrodos, ya más biomédico, para que aquí ya los farmas ya no le entran, aquí nada más es exclusivo de biomédicos, aquí sí ya. Para el Para el diseño de un electrodo se usará óxido de mercurio, que se reduce a mercurio líquido, el cual es un conductor, visualizando como disminución de la resistencia. Bueno, lo que ustedes van a contabilizar en ese electrodo específicamente es cómo disminuye la resistencia del electrodo, porque al reducirse el óxido de mercurio a mercurio metálico, entonces el mercurio metálico, como es un metal, tiene muy baja resistencia. Entonces ven la reducción en la resistencia y eso es lo que ustedes van a medir, como van a hacer una correlación entre conductividad y potencial redox. Y bueno, entonces se sabe que el agua, se sabe que el agua residual al medir puede alcanzar potenciales hasta de 0.5 volts debido a la presencia de hipoclorito de sodio y clorito de sodio. Esto es hipoclorito y clorito. Tiene un pH de 8. El electrodo... Me fui, Hola, ¿verdad? profe. Sí, se fue. Yo, Sí. Se trabó. Creí que era mi internet, pero no. No, unos 2 minutos. el que se fue parece que fue mi internet. Se fue unos segundos, pero bueno. Ok, va. Por eso les digo, o sea, yo no me pongo loco en el que incluso, o sea, voy a pausar esto.
No, esta. Bueno, entonces me había quedado con este problema hoy. Entonces, tienes un electrodo que funciona con mercurio, con óxido de mercurio. El óxido de mercurio, cuando está en un ambiente reductor, que es el que se da en aguas negras, en aguas residuales comúnmente, se reduce a mercurio metálico. Disminuye la resistencia y esa disminución en la resistencia tú lo traduces directamente como un cambio en el pH. Entonces, hay sustancias que ocasionan un potencial redox ahí, oxidativo. Pues sí, potencial redox oxidativo, todavía no lo vemos, pero bueno, son oxidantes. Entre ellas tenemos hipoclorito de sodio y clorito de sodio. Entonces, ya cuando acabas de usar tu electrodo y todo para regenerar el óxido de mercurio, que se llegue a reducir en mercurio metálico, utilizas peróxido de hidrógeno. Y bueno, diga si el electrodo puede ser introducido al efluente sin tratar, o si es que hay que darle un tratamiento previo al efluente. En caso de requerir un tratamiento previo, diga qué recomendaría. Mírenlo. Entonces, este es el diagrama del mercurio. Aquí vemos la zona en la que existe el mercurio acuoso como mercurio más 2. Este es mercurio más 2, pero vean que este mercurio es monoatómico. Este mercurio también es mercurio más 2, pero es diatómico. Yo creo que mejor si se los escribo. Bueno, ahorita no vamos a usar esto. Dejar de compartir pantalla. Sí, hagan de cuenta que ustedes ven esta sustancia. Perdón, la costumbre H2O, HGO. Este es óxido de mercurio. Aquí el mercurio es mercurio más 2. Hg2O. Aquí también el mercurio es bueno, aquí la valencia neta del mercurio es más 2, pero cada mercurio en realidad tiene una valencia de más 1. Es lo mismo que en esa zona. O sea, estos, aunque sí la valencia de cada mercurio es más 1, tú no vas a separar estos no los vas a poder separar, ¿eh? No crean que se pueden separar. Y bueno, ya la última es cuando, si se alcanza a ver, ya la última es cuando tú tienes ya el mercurio monoatómico como valencia de 0. Pero bueno, entonces, es lo que pasa. De hecho, se descompone con calor, se descompone en mercurio metálico. Este es el que llamaban flogisto, la cal roja de mercurio. ¿Nunca la escucharon? No. Bueno, fue cuando identificaron por primera vez el oxígeno, porque calentar se liberaba mercurio y liberaba el oxígeno, y el experimento clásico es de que tenías un tubo, hagan de cuenta que ese es un tubito de ensayo, lleno de mercurio por aquí, de óxido de mercurio, calentaban el óxido de mercurio aquí en la flama, metían una pajilla, un cerillo de madera a medio prender, y como estaba esta atmósfera rica en oxígeno, al irlo introduciendo, pues prendía más. Y así fue como descubrieron por primera vez el oxígeno. A esa cosa al oxígeno, curiosamente, por primera vez le llamaron flogisto. Bueno, ya seguimos. Basta de datos inútiles. Ok, entonces esta es la zona en la que tienes el mercurio, el óxido de mercurio como mercurio más 2, pero este es mercurio asociado, este es mercurio libre. Bueno, el ion libre, el ion asociado y el mercurio líquido. Y vean cómo está aquí, bueno, la existencia del mercurio líquido dependiente del pH desde 0 hasta 14 y dependiente aquí del voltaje. Cuando tú bajas el voltaje a menos de 0.5, normalmente ya tienes aquí el mercurio líquido. Bueno, ¿qué? Entonces, no se puede medir directamente el voltaje, ya que a ese valor de pH, que es de 8, si la concentración de hipoclorito y clorito de sodio es alta, no se lleva a cabo la reducción del mercurio. Entonces, dice que está... Ay, caray. Ya vi. Hay que bajar el pH con el uso de un buffer. Se recomienda, para estos ejemplos, hacer un buffer a pH de 6 para mezcla de citratos para que se pueda lograr. Esto es a lo que me refería. A pH de 8
y pH, y un potencial de 0.5, que es lo que te está dando aquí el agua residual, nosotros vemos que el mercurio está asociado, está precipitado, no tiene conductividad, entonces no se puede detectar. Espérame, que alguien quiere entrar. Ah, no. Entonces no se puede cuantificar. Entonces, si bajamos el pH hasta un pH de 6, ahora sí, ya vamos a tener el mercurio líquido y entonces ya no vamos a tener errores en la visualización. O sea, pero nada más el simple hecho de bajar el pH ya hace que el óxido de mercurio se reduzca a mercurio metálico. No sé si lo están viendo, voy a ponerles el diagramilla. Y lo que se hace con el buffer de citratos es que estás trabajando aquí en este pH de 6, entonces para medirlo, o sea, tú tomas una muestra del agua residual, la vas a mezclar con el buffer de citratos, y el buffer de citratos dice aquí que te sirve muy bien entre pH de 3 y 6.5. Es que lo que te pregunta el problema en sí es diga si el electrodo puede ser introducido directamente al agua sin tratar. No, no puede ser introducido. O si hay que darle un tratamiento previo al efluente, sí, hay que mezclarlo con un buffer. Y en caso de requerir el tratamiento, diga cuál recomienda. En este caso, pues yo estoy recomendando uno de buffer de citratos. Pero pues pueden utilizar el ácido que quieran siempre y cuando tenga buen efecto ahí en pH de 6. No sé si me explico. O sea, pues yo estoy diciendo que citrato, pero pueden utilizar el que quieran siempre y cuando en 6 esté entre los pKs. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No. Sí. O como dice Malcolm, maybe, I don't know. Can you repeat the question? Ejemplo 3. Un efluente en una mina tiene residuos de cadmio, óxidos y sulfatos. Esto está en un pH de 2. Para determinar la cantidad de óxido de cadmio, debe ser llevado a la forma más reactiva, que bueno, el ion de hidróxido de cadmio describa el pretratamiento el cual el efluente debe de llevar para que se haga dicha determinación. Entonces, el diagrama del cadmio es con respecto al pH. Entonces, aquí vemos el potencial y el pH. El pH, donde solo coexisten dos especies, es el de 12, por lo que se recomienda pretratar la muestra con un buffer de fosfatos para que se mantenga la concentración de hidrógenos hacia 12, que es esa. Es decir, aquí, donde nada más existe la especie, que es la que es más reactiva, la que podemos determinar con más fácilmente, y las otras especies estorban muy poco. Y entonces el ácido fosfórico tiene ese comportamiento. Vemos que al pH de 12 no sirve muy bien. Podríamos utilizar otro buffer donde también en 12 funcione, pero en este caso estamos recomendando el fosfato porque hace buen buffer en 12 y pues ya nada más. O sea, realmente suena complejo, suena así de ¿qué hago? Pero nada más es esto. O sea, tú identificas en tu diagrama dónde está la especie que te están preguntando, a qué pH. Y entonces, cuando se los pregunten en el examen, me van a contestar qué buffer usarían que tenga un pH ahí, más o menos. Obviamente, vean que, ¿cómo escoges al buffer para tu electrodo? Ah, bueno, pues debe de Con estar, las tablas, ¿no? ¿eh? Con las tablas checamos el Con las pH. tablas, que esté entre los pKs, con que esté entre pKs, con eso hace buen buffer. Nada más que no se vayan a dejar engañar. Las regiones donde no hace buen buffer, ¿dónde es? En esta parte. Donde están las mesetas, no hace buen buffer. En esta parte donde están las mesetas, no. Es cerca de los pKs. En estas partes donde está el pK, ahí es donde hace mejor efecto buffer. Como está en la gráfica de al lado. Sí, a ver, aquí es, digamos, como desde aquí hasta aquí, hace buen efecto buffer. En toda esa zona hace un buen efecto buffer, porque está cerca del pK. Pero desde aquí hasta acá, olvídenlo, toda esa zona no te sirve. Cualquier babosadita de ácido o de base que le agregues, truena tu buffer. Bueno, sube muy rápido o baja muy rápido el pH, no te sirve. Pero nuevamente, desde aquí hasta acá, también te sirve, hace buen buffer. Nuevamente, de aquí a acá, no te sirve. Y de aquí hasta acá, bueno, hasta un poco más para atrás, también te sirve. ¿Sí?
que está aquí en 12, ahí la dejamos. Obviamente el mejor efecto buffer es exactamente aquí en el PK. Ahí es donde tiene el mejor efecto buffer, donde está el PK completamente. Y precisamente aquí, bueno, tú escoges aquí esta especie. De hecho, sería lo óptimo un poquitito más para atrás, como un 11 punto. Es que vean, aquí es 10 y aquí es 12. Entonces el 11 está como aquí. Más o menos ese es 11. Entonces aquí sería como 11.5. Entonces, o sea, lo óptimo en realidad sería como en 11.5. O sea, aquí. Aquí estás como que en el límite de usar los fosfatos. Por eso puse un poquito el 12. O sea, no importa, no me voy a fijar tanto en eso de, no, te equivocaste 2 décimas. Pero que sí tengan idea de para qué se utilizan los buffers poliprotónicos para estos casos. Y precisamente, como les acabo de decir, aquí en la meseta, en toda esta parte de meseta, aquí en esta, toda esta meseta o toda esta otra no te sirve. Entonces, precisamente aquí, toda esta zona, que trabajes esa especie es donde la especie es pues digamos que más vulnerable para que la puedas trabajar tú. Es más susceptible, tú puedes trabajar más fácilmente con ella. Entonces, lo que sin esto que les quede un poco claro es que tu especie de electrodo, lo que tú vas a determinar, debe de estar donde debes de trabajar en el pH donde tu especie es máxima, y donde tu buffer está en el pK. Ajá. Más adelante todavía no vemos buffers de potencial redox, pero sí los vamos a ver, donde ya vamos a manejar esto. Nuevamente, tu mejor efecto buffer es cuando tienes tu potencial redox exactamente donde está el punto de equilibrio. Ahora, ya nada más de lo que manejaron en la práctica 1, sí, ya sé que se me fue el tiempo. De lo que manejaron en la práctica 1, lo que estaban haciendo era más o menos algo similar a esto. O sea, tú tenías un buffer de una sustancia que no, yo creo que más para atrás, no, más adelante. Tú tenías una sustancia que estaba regulada de potencial redox, le agregas un oxidante y al final lo que vas a obtener es una mezcla de especies oxidadas y reducidas, tanto de la sustancia que forma el buffer como de la sustancia con la que estás oxidando. Vas a tener también una mezcla. Y esto nada más es para que se me vayan acostumbrando cuando veamos esto con potencial redox, que es lo mismo que el pH, que es casi el tema que sigue. Nada más que antes de eso hay que ver reacciones de precipitación para que vean cuando una especie va a estar soluble en agua y cuando no. Porque eso sí es importante. Si no está soluble en agua tu especie, pues con la pena no te afecta ni el redox ni el pH. Si no está soluble, no te afecta ninguno de los dos. Eso es importante. ¿Qué es lo que les decía? Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Cuando sacó el volumen de ahí, justo del ejercicio 1, Ajá. ocupó una concentración que no sé dónde sacó, que pensé que estaba en los datos, pero ya chequé la... ¿Cuál? ¿Es 0.3? ¿Es 0.3 mol? Mol. Para el volumen del bicarbonato. 0.3 mol. A ver, ¿dónde sale este 0.3? Esta es la molaridad. Ah, sí, pues debe estar en el problema. Esta es la molaridad. Mira, debe estar en el problema original. Espérame. Ok, es que según yo no lo encontré, pero a lo mejor no. Es 0.15. Es 0.15, no es 0.3. No, entonces ese fue error mío. Ese fue error mío de dedo. Es 0.15, no es 0.3. Entonces hay que hacerlo otra vez. Pero es que... Pues nada más esta parte, porque es donde usé la molaridad. En vez de 0.3 es 0.15, sí. Pero el 0.15 lo está usando para la masa. O sea, es la misma molaridad. Para el ácido, sí, porque los dos están en la misma molaridad. Ay, no te muevas. Control Z. Sí, porque sí, debía ser punto 15 aquí también. Ok. Es que no sabía dónde había salido. Gracias. Y de hecho hasta tienen las mismas unidades, ve. Estas unidades son del aminoácido, AA. O sea, sería O sea, Ok. fue lapsus brutus mío, perdón, sí.
No, está bien, gracias. ¿Más dudas, chismes, preguntas, comentario? Hablen ahora o sufran el examen.